Salmo número 3, versículo 4. Amén, gloria al Señor. Leámoslo todos juntos, ¿qué les parece? A la letra, 1, 2, 3. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Amén, gloria a Dios. Ese es un versículo, gloria al Señor, en el cual vamos a estar basándonos el día de hoy. Gloria al Señor, aleluya. Y también el Salmo 4.1, de la vuelta a la página, el Salmo 4.1, amén. Y el Salmo 4.1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Amén, gloria al Señor. Vamos a hablar hoy titulé este estudio, Dios respóndeme cuando a ti clamo. Dios respóndeme cuando a ti clamo. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle al Señor su dirección. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, y venimos delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Mira, Señor, hemos llegado a este lugar y nos estamos gozando en tu presencia, y te pedimos que en esta hora podamos disfrutar también del estudio de tu palabra, Señor, tu palabra que es pan, que es agua, que es vida, Señor, para nuestro ser. Permítenos, Señor, ser edificados, Señor, aleluya, a través de tu palabra, Señor, y que esta palabra traiga un fruto, Señor, sobre nuestras vidas también. Que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, gloria al Señor y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos. Titulé este estudio en esta tarde, como ya decía, Dios, respóndeme cuando a ti clamo. No es una demanda, es una súplica, ¿ok? No es una demanda, no estamos aquí haciendo demandas, ni proclamas, ni nada de ese tipo, ¿verdad? Es en una actitud de súplica, es en una actitud de sumisión a Dios, es en medio de un deseo, amén. Y vemos aquí en el Salmo que leímos, el Salmo 3, versículo 4, cuando el salmista dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Quiere decir que cuando nosotros clamamos a Dios, amén, por lo regular esperamos una respuesta de parte del Señor. Y el clamor es muy importante dentro de la oración. Permítame leerle aquí unas cosas que escribí. Fíjese que el clamor nace de un corazón quebrantado, y ese clamor se refleja en el alma afligida. El clamor está dentro de la categoría de la oración, ¿okay? Dentro de la categoría de la oración, el clamor es una oración que nace a causa de eventos que estremecen el alma del ser humano. Por lo regular en la Escritura, en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la razón por la cual las personas clamaron a Jehová fue porque estaban atravesando por un momento que estremeció su vida, que estremeció su ser. Era algo fuerte, algo difícil, algo estremecedor, y clamaron a Jehová. Por eso es que el salmista, ¿verdad?, dice, respóndeme cuando clamo. O sea, porque estoy en un aprieto, estoy en una situación que si Dios no me responde, ¿verdad?, entonces no voy a tener la solución a lo que estoy atravesando. Entonces en la Biblia nosotros encontramos muchos tipos de clamores que brotaron en momentos de desesperación y angustia. Clamar no es solamente orar, clamar conlleva todos los sentimientos más íntimos del ser humano expresados en un grito de desesperación que pide el divino socorro. O sea que cuando clamamos nosotros verdaderamente queremos de parte de Dios el divino socorro, que Dios se apiade de nosotros, que Dios se acerque, ¿verdad?, que Él se incline, que escuche nuestro clamor, nuestra queja, nuestra súplica, amén, y que Él nos socorra en ese momento. Entonces el ser humano, fíjese, es interesante, mientras yo estudiaba
esta porción y me profundicé en el clamor, el ser humano, fíjese, es un ser tripartito, como se dice. O sea que el ser humano tiene un cuerpo, el ser humano tiene un alma y también tiene un espíritu, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos el clamor, el clamor es un grito del alma del ser humano. O sea, que cuando nosotros clamamos a Dios, no estamos meramente clamando desde nuestro cuerpo, nada más desde nuestro pensamiento, sino que nuestra alma, nuestro interior, el ser interior mío, el yo interior, es el que está clamando a Dios, es el que está pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que Él se glorifique, que Él haga algo en mi vida. Entonces, una oración normal, podríamos ponerlo de esta manera, fíjese, una oración normal se hace en el cuerpo, un clamor se hace en el alma o se produce en el alma, y una intercesión, no vamos a hablar hoy de intercesión, pero se me hace interesante mencionarlo, una intercesión se hace en el Espíritu bajo la intervención del Espíritu Santo. Dígame usted si la oración no es importante. Orar, clamar e interceder. Amén. Entonces, lo voy a repetir porque yo sé que a algunos les pareció esto interesante. Una oración normal se hace en el cuerpo, un clamor se hace en el alma y una intercesión se hace en el Espíritu bajo la intervención del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que nosotros no sabemos cómo clamar, cómo pedir, pero que el Espíritu, ¿verdad?, intercede dentro de nosotros con gemidos indecibles. Es ese Espíritu Santo que se conecta a nuestro espíritu. Por ende, vemos nosotros en la Biblia, en el Salmo 42:1, cuando nuevamente el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea que el alma, ¿verdad?, el alma está clamando a Dios. Es esa sed, esa sequedad que siente el alma, que dice, yo necesito refrescarme de la presencia de Dios, yo necesito algo de Dios en este momento, y mi alma lo sabe, amén, y porque mi alma lo sabe, entonces yo clamo al Señor. O sea, esa sed, esa necesidad de Dios me produce a mí clamar, me produce a mí levantar mi voz, me produce a mí moverme y pedirle al Señor que tenga misericordia de mí. Estoy clamando desde mi alma. Entonces vamos a encontrar nosotros en la Biblia, ¿verdad?, ocasiones que producen o que produjeron un clamor. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Yo traje 12 y dije algunos, amén, de clamores, amén, de algunas situaciones en las cuales se encontraron algunos personajes en la Escritura, donde ellos tuvieron que clamar a Dios. A veces, amados, oramos, y qué bueno es orar, pero hay momentos donde necesitamos clamar a Dios. Hay momentos donde simplemente, ¿verdad?, una oración así, Señor, ayúdame, no, ¿verdad?, como que, Señor, ¿verdad?, ten misericordia de mí. Que se exprese ese sentir, esa necesidad, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Y nuestro primer ejemplo que vamos a ver está en Éxodo capítulo 14 y versículo 10. Amén, gracias mi hermano. En ese momento, ¿verdad?, en ese momento el pueblo, mira, estamos ahí en ese capítulo, está hablando de cuando Faraón deja que el pueblo salga de Egipto, ¿verdad? Ya están en el desierto, pero frente de ellos está el mar, detrás de ellos está el desierto y detrás de ellos viene Faraón. Y cuando ellos se dan cuenta, les da miedo, tienen temor. Y entonces, en medio de su temor, en medio de su temor, de ese miedo, yo no me imagino cómo sería eso, porque en esos tiempos el ejército de Faraón
o el ejército egipcio era uno de los más poderosos y más temibles. Entonces, mirar ese gran ejército detrás de ellos. Ellos tienen temor, pero ¿qué hacen en medio de su temor? La cuestión no es que tenga temor. La cuestión es ¿qué hago en medio de mi clamor? Dice la Escritura que ellos clamaron a Dios. Clamaron a Dios. Entonces, dentro del temor o cuando hay temor, es necesario nosotros clamar a Dios, porque van a llegar momentos donde nuestro ser se va a estremecer, donde posiblemente la lucha va a ser tan fuerte, tan difícil, que vamos a sentir como que hasta aquí llegué. Pero cuando clamamos a Dios, amén, es cuando Dios trae la respuesta, aunque estemos pasando por momentos de temor o que tengamos miedo. Jueces 3:9. Amén, gracias hermana. Aquí está hablando en el tiempo de los jueces, amén. El pueblo se había apartado de Dios y se apartaban y regresaban a Dios, se apartaban y regresaban a Dios. Pero Otoniel es uno de los jueces que Dios levanta porque el pueblo de Dios clamó a Dios. Entonces, cuando ellos estaban siendo cautivos, ¿verdad? Cuando ellos estaban siendo llevados cautivos por pueblos que estaban al lado o cerca de ellos, ellos clamaron a Dios. Y hay momentos que el cristiano, amado, hay momentos que el enemigo rodea tanto al cristiano que se siente como que está cautivo, como que ya no hay crecimiento, como que ya no sabe a dónde ir. Pero aquí vemos que el pueblo de Israel en su cautividad, ¿verdad? En su dolor de cautividad, clama a Dios. ¿Verdad? Y me hace recordar ese salmo que dice, saca mi alma de la cárcel para que pueda adorarte. ¿Verdad? Entonces esos momentos donde nos sentimos encarcelados o donde los problemas nos abaten, ¿verdad? Donde las situaciones nos tienen tan presionados, amén. Esos son momentos para nosotros clamar a Dios, para decirle al Señor, ¿dónde estás, Señor? ¿Verdad? Ayúdame, respóndeme, porque si tú no me sacas de esta cárcel, ¿verdad? ¿Quién me va a sacar? Gloria al Señor. También podemos ver Primera de Samuel 7 y versículo 9. Amén, gracias. El pueblo en ese momento, ¿verdad? El pueblo estaba luchando. Estaban en una guerra, estaban en una batalla continua. Pero ellos dicen, Samuel intercede por nosotros. Y entonces la Biblia dice que Samuel empezó a clamar a Jehová. Clamó Samuel a Jehová, o sea, levantó Samuel su voz a Jehová. Y fue entonces cuando Jehová le da la victoria al pueblo. Entonces, otra ocasión donde nosotros debemos de clamar claramente cuando estamos en medio de una lucha. Hay veces hay luchas dentro de la casa, hay veces hay luchas en la familia, hay veces hay luchas en el liderato, hay veces hay luchas en la iglesia, en el trabajo. Pero en medio de la lucha, no importa de qué índole o de qué situación sea, tenemos la confianza de que si clamamos a Dios, amén, Él es el que se encarga, pero hay que clamar a Dios, hay que clamar a Dios, hay que reconocer, amén, no me voy a adelantar, hay que clamar al Señor, amén, gloria al Señor. Entonces seguimos, ya vamos tres, usted vaya anotando, gloria al Señor, porque esto le va a ayudar a usted cuando usted y yo estemos en ese tipo de situaciones, porque a veces no nos acordamos. Mire, algo que sucede cuando el ser humano pasa por aflicción o por situaciones difíciles es que el ser humano se bloquea, la mente se bloquea. ¿Ven? Cuando tenemos problemas, cuando sucede algo fuerte en nuestra vida, por lo regular, como seres humanos, ¿verdad? No logramos pensar en alguna situación. Por lo regular, usted encuentra a alguien que está pasando por una situación difícil y por alguna razón usted tiene una capacidad tan tremenda de aconsejar y de decirle a la persona, no, pero haz esto, pero busca esto, pero aquí, ¿verdad?
Pero cuando nosotros estamos pasando por situaciones similares, se nos bloquea. Creo que soy el único. Gloria a Dios, yo soy el único. Pero cuando estamos en esas situaciones, amén, si se nos olvida, que se nos olvide todo, que se nos olvide cómo hacerle, cómo resolver, que se nos olvide todo, que no se nos olvide clamar a Dios. Clamar a Dios. Es el Señor el que nos va a dar la respuesta. Vamos 3. 4. Primera de Reyes 17:20. Amén. Clamó Elías. Clamó Elías en ese momento porque él mira la aflicción de esa madre. ¿Verdad? Esa mujer no había pedido ese hijo y Dios se lo concede y de repente el hijo muere. Y entonces Elías dice, pero mira la aflicción de esta mujer. Yo estoy clamando a ti porque está en aflicción. Y entonces el Señor hace el milagro a través de Elías. Entonces me habla a mí de que en medio de mi aflicción yo también puedo clamar a Dios. Yo también puedo decirle al Señor, mira Señor, estoy afligido. ¿Saben lo que pasa? Que a veces nosotros pensamos, porque ya mencionamos aquí, ¿verdad? Temor, que estamos cautivos o que estamos en una lucha y estamos hablando ahora de aflicción. A veces nosotros pensamos que si viene el temor a mí, ¿verdad? Yo estoy pecando contra Dios, o que si yo me siento como que estoy en una lucha, yo estoy pecando contra Dios, y no es que está uno pecando contra Dios, amados, es que hay una guerra real, una guerra espiritual que se levanta en contra de los hijos de Dios continuamente, que a veces, ¿verdad? Vamos a sentir miedo, que a veces nos vamos a sentir afligidos, pero no es porque Dios se alejó de nosotros, ¿verdad? El que es salvo siente la salvación y sabe que Dios está ahí. Lo que necesitamos solamente es clamar a Dios. Clamar a Dios. Amén, gloria al Señor. Bien, ahora sí, entonces cuando hay aflicción, necesitamos clamar a Dios. Necesitamos clamar al Señor. Segunda de Crónicas 13, versículo 13 y 14. Amén, gracias. Estaban rodeados, amados. Estaban rodeados, dice, ya nos tienen por enfrente, ya nos tienen por atrás. Ahora, como dijo aquel, ahora ¿quién podrá ayudarme? Pero ¿quién es el que los ayudó en ese momento? El Señor. ¿Por qué? Porque clamó a Jehová. Porque dijo, mi única esperanza en este momento donde estoy rodeado, porque mis enemigos me han rodeado, ¿verdad? Y todo el pueblo está rodeado, mi ejército está rodeado. Mi única esperanza es clamar a Dios. Y si Dios tiene misericordia de mí, voy a ser librado. Si Dios no tiene misericordia de mí, pues entonces Él sabe lo que me va a suceder. Pero vemos cómo Dios, ¿verdad? Extiende su mano de misericordia y libra no solamente al rey, libra al pueblo, ¿verdad? De ser destruido. Entonces cuando nos sintamos rodeados, amados, ¿verdad? A veces en los trabajos nos sentimos como que ya nos tienen, ¿verdad? Medios apretados, medios rodeados, como que ya no sabemos cómo salir a veces de las situaciones o del estrés, de la presión que se nos hace por ser hijos de Dios. Amén, en esos momentos es necesario clamar a Dios y decirle al Señor, Señor, los tengo enfrente, los tengo atrás, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame. A veces las mujeres o los hombres pasan por ciertas batallas, por ciertas situaciones, donde se sienten entre la espada y la pared, donde el acoso, ¿verdad? Es demasiado, amén, y se sienten rodeados como que ya no hay salida, como que no sé a dónde ir, como que el diablo los está tocando continuamente y están a punto de caer, pero en ese momento debemos recordar de clamar a Dios. Cuando nos sintamos rodeados, ¿verdad? Ya sea por las tentaciones o ya sea por las presiones del mundo, clamar al Señor y Él va a traer el divino socorro. Dios responde, amados, gloria al Señor. Dios responde. Bien, entonces cuando estamos rodeados, en Segunda de Crónicas también,
capítulo 14 y versículo 11. Amén. Aquí el rey Asa se sentía como que no tenía fuerzas. O sea, el pueblo se sentía como que era débil, como que no iba a poder. Pero cuando ellos clamaron a Dios, vimos que él clama a Dios. Y dice, Señor, solamente tú nos puedes ayudar. Para ti no hay diferencia entre darle fuerza al fuerte o al débil. O sea que tú eres el que nos puedes ayudar. Aunque yo me siento débil en mi debilidad, ¿verdad? Por eso es que más adelante encontramos un apóstol Pablo que dice que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. O sea que cuando yo clamo a Dios, amén, aunque yo me sienta sin poder o yo me sienta que estoy débil, gloria al Señor, es Dios el que me da las fuerzas. Es Dios el que me embiste de su poder para yo poder seguir caminando, amado. Gloria al Señor. Entonces cuando, y nos sucede, amados, esto pasa, mire, hay días que usted anda tan espiritual que siente que camina en una nube, que si el diablo se le mete enfrente, le mete una bofetada y lo saca del medio. Pero hay días que usted dice, no, si se me mete el diablo en medio, salgo yo corriendo. ¿Verdad? Aquí estoy siendo real, ¿verdad? Porque a nosotros nos gusta pensar que siempre somos, wow, qué espiritual. No, amado, no. Tranquilo, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Estamos al nivel. No siempre estamos ahí. Pero cuando nos falte la fuerza, cuando nos falte ese poder o nos falte la unción o la autoridad para ejecutar la labor que Dios nos ha llamado, ahí es un buen momento para clamar a Dios y decirle al Señor, Señor, entiendo y comprendo que yo soy débil, que yo no puedo, pero si tú me das de tu poder, yo puedo vencer. Amén. Solamente con el poder del Señor. Por eso es que el profeta dijo, no es con fuerza ni con poder, sino con el Espíritu del Señor. Amén. Bien, entonces continuamos, porque ¿verdad? Cuando no tenemos poder debemos clamar al Señor. Entonces Nehemías 9:27, este es un bueno, Nehemías 9:27, todos son buenos, pero unos son como que más interesantes. Amén, hermano, disculpe. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos oíste, y según tu gran misericordia los enviaste libertadores, para que los salvases de la mano de sus enemigos. Aleluya. Dice que estaban en tribulación. En momentos de tribulación, ¿verdad? Dice que clamaron a Dios. ¿Amén? Cuando nosotros nos encontremos en tribulación, debemos clamar a Dios, amado. No sienta que en medio de la tribulación, y eso nos sucede mucho, ¿verdad? Cuando estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, por angustias, por lo regular, es triste y es difícil comprenderlo, pero por lo regular, ¿qué hacemos? Nos alejamos de Dios. Como que esa es la naturaleza del ser humano, que cuando tiene problemas, tiene situaciones, como que se aleja de Dios, como que esconde el rostro de Dios. Pero sin embargo, vemos ahí en el pueblo, ¿verdad? Nehemías está hablando de lo que hizo el pueblo, amén. Y el pueblo en medio de su tribulación dice que clamaron a Dios. Clamaron a Dios. O sea, no se alejaron, sino que dijeron, si hay alguien que puede ayudarnos en medio de esta tribulación, de este problema, es Dios. Entonces vamos a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque la tribulación no es fácil, amado. No es fácil pasar por momentos difíciles. No es fácil pasar por situaciones donde todo nuestro ser se estremece. Pero el Señor nos puede ayudar. La fortaleza viene del Señor. Vamos, continuamos. Salmos 30, versículo 2. Aleluya. Dice, a ti clamé y me sanaste. Y ese es uno claro. En nuestra enfermedad, en nuestro dolor,
clamar a Dios, clamar a Dios. O sea que aquí estamos mirando, amados, que básicamente no importa cuál sea la situación, es bueno clamar a Dios. Es bueno saber que Dios está presto y que Dios puede hacer algo en medio de cualquier situación. Gloria al Señor. Bien, entonces cuando estamos enfermos, ya casi terminamos con esto. Salmo 34, 6. Amén, gracias. Estaba angustiado el salmista, pero dice, este joven, este pobre clamó y lo libró el Señor de todas sus angustias. O sea que en medio de la angustia, ¿verdad? Hay momentos, amados, la vida a veces es difícil, ¿verdad? El caminar del ser humano es difícil y hay momentos de angustia, de dolor, ¿verdad? Justamente la iglesia, pues yo creo que la iglesia en general ha estado pasando semanas angustiosos, ¿verdad? Porque, wow, tremendo lo que ha estado sucediendo, que mucha gente ha estado falleciendo, ¿verdad? Conocidos, familiares, amén. Y son momentos de angustia, donde las personas se afligen, ¿verdad? Y como iglesia nos afligimos cuando una familia de la iglesia o cuando un hermano de la iglesia, ¿verdad? Se aflige, pues también nosotros nos afligimos, sentimos ese dolor, ¿verdad? Porque no es fácil perder a un ser querido o a un familiar, amén. Pero el salmista dice que este pobre clamó, ¿verdad? Y que el Señor lo libró de la angustia, ¿verdad? Entonces que en la angustia, amén, aún en la angustia podemos clamar al Señor. Y Él es el que renueva el ánimo. Él es el que da las nuevas fuerzas. Él es el que nos ayuda a seguir hacia adelante. Salmo 61, 2. Aleluya. Cuando mi corazón desmayare. Y hay momentos que nos vamos a sentir que desmayamos, amados. Hay momentos que vamos a sentir que ya no damos una. Pero en esos momentos, ¿verdad? Es bueno clamar al Señor y dice, llévame a la roca. Amén. O sea que el Señor nos va a poner en el lugar correcto, en el lugar donde hay estabilidad, en el lugar donde vamos a poder sentir la fortaleza del Señor. Por eso es bueno clamar, aún en medio, fíjese, aún en medio de una situación donde sentimos desmayar. Esas situaciones pueden llegar a nuestra vida, ¿verdad? Pueden llegar las situaciones o los momentos donde sentimos, hasta aquí llegué, ¿verdad? Ya no voy a la iglesia, o ya dejo este liderato, o ya dejo lo que Dios puso en mis manos, etcétera, etcétera. Pero recordar que en nuestra debilidad, ¿verdad? O cuando sentimos desmayar, el Señor puede llevarnos a esa roca inconmovible, ¿verdad? Puede acercarnos nuevamente, gloria al Señor, para que sintamos nuevamente la firmeza del Señor y podamos seguir hacia adelante. Entonces, clamar a Dios cuando sentimos desmayar. Vamos a Lamentaciones capítulo 2, versículo 18. Amén, gracias. Estaban llorando, pero dice que clamaban al Señor. ¿Cómo dijo al principio? Día y noche. Amén. Día y noche clamaban al Señor. O sea que aún en el lloro, amado, aún en el lloro, podemos clamar al Señor. Hay personas que son más sensibles a veces, ¿verdad? Y cualquier cosa les hace llorar, pero ahí, gloria al Señor, clamamos al Señor y es el Señor el que limpia las lágrimas, ¿verdad? El que mira el dolor, el que mira la aflicción. Y es el Señor el que no solamente limpia las lágrimas, pero también se encarga de sanar el corazón quebrantado, de vendar las heridas que posiblemente estén hiriendo, ¿verdad? Esa vida, esa alma. Entonces es muy importante que aún dentro del lloro clamemos al Señor. Y vamos a ver también por último Lucas capítulo 18 y versículo 7.
Amén, gracias. Entonces, en esa situación, ¿verdad? Está hablando el Señor del clamor. Y esa era una viuda, ¿verdad? Que era un juez injusto que no le quería hacer justicia. Pero después el juez injusto, ¿verdad? Le entró el temor de Dios y dijo, bueno, le voy a hacer justicia porque no vaya a ser que algo le pase y entonces la maldad caiga sobre mí. Y dice, imagínense, si el juez, siendo un juez injusto, pensó de esa manera, ¿cuánto no el Señor o el Padre, ¿verdad? Va también a hacer justicia con aquellos que le claman. Entonces, cuando nosotros nos sintamos que somos víctimas de injusticias o de situaciones que no era nuestra culpa, aún en medio de esas situaciones, nosotros podemos clamar a Dios, amén, y saber que Dios es el que pelea por nosotros, que Dios es el que trae justicia, ¿verdad? Y la justicia de Dios no solamente es por un momento, la justicia de Dios es perdurable. Amén. Es una justicia que permanece, gloria al Señor. Entonces ya vimos 12 casos, amados, donde las personas clamaron a Dios. Y en la Biblia hay sin número. Si usted se mete en la Biblia se va a dar cuenta que clamó a Dios, clamamos a Dios, lloraron, clamaron. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el clamor es muy importante en nuestra vida, gloria al Señor. O sea que en todos los eventos notamos que se levantó un clamor a Jehová. Entonces podemos deducir que solo es Dios quien nos puede ayudar en cualquiera que sea nuestra necesidad. Clamar a Dios es darle a entender a Dios que solo Él puede ayudarnos. Amén. Que solamente dependemos de Él, gloria al Señor. Entonces, ¿cómo hacemos uso? Solamente voy a dar esta parte, ya la otra, cualquier otro día, gloria al Señor, que tengamos la oportunidad. ¿Cómo podemos hacer uso del clamor efectivamente? Entonces nosotros, mire, la mayoría de personas piensa que orar y clamar es lo mismo. Sin embargo, existe una gran diferencia. Orar es hablar y dialogar con Dios, pero clamar es pedir con desesperación en el corazón, tener angustia y aflicción por la petición aquella que sale de lo más profundo de nuestro ser. Entonces el clamor va más allá de la oración, amado. El clamor, amén, es literalmente afligirse, ¿verdad? Por el dolor o por la situación que está pasando la otra persona o la situación por la que yo mismo estoy pasando. Al igual que la oración, el clamor conlleva un propósito especial. Amén. Recordemos que nosotros oramos con propósito. ¿Okay? La oración es con propósito, igual el clamor, ¿verdad? Hay un objetivo que nosotros queremos alcanzar dentro de la oración y dentro del clamor. El objetivo es ser escuchado por Dios y que en su voluntad Dios responda. El resultado de hacer clamores solo por hacerlos para que nos escuchen o para que me vean será el mismo resultado que tuvieron los profetas de Baal allá en el monte Carmelo. Si ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? En Primera de Reyes capítulo 18, los profetas de Baal clamaban y gritaban, ¿verdad? Y se lanceraban el cuerpo y hacían cuantas cosas. Pero ¿qué sucede? Que su clamor no era efectivo porque primero no se lo estaban dando al verdadero Dios y segundo, ¿verdad? Era un clamor sin ningún propósito específico, solamente era por hacer ruido. Entonces, el uso común de un clamor es un grito fuerte que se hace con vehemencia, mas el propósito no es gritar o alzar la voz, el propósito es clamar. Recuerde eso. El propósito del clamor no es alzar o gritar o alzar la voz. El propósito es clamar. Y yo puedo clamar desde mi alma, desde lo más profundo de mi ser. Sin que nadie me oiga, yo puedo estar clamando. Me recuerda a Ana, amén, que dice la Biblia que ella clamaba dentro de ella. Amén. Y ella lloraba, dice que solamente se movían sus labios. Por eso es que el sacerdote le dijo, mira esta mujer, qué borracha está ahí en el altar.
la sinvergüenza esta, pero no era que estaba borracha, es que el alma de Ana estaba afligida y ella clamaba al Señor dentro de ella. Entonces el propósito, lo repito, el propósito de clamar no es gritar o alzar la voz, el propósito es clamar a Dios, clamar a Dios. Amén, gloria al Señor. El clamor efectivo puede asimilarse al clamor de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabían usted que Jesús clamó en la cruz del Calvario? Mire lo que dice Marcos 15:34. Marcos 15:34 nos dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactami, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjese que clamor del Señor. Y aquí hay unas enseñanzas tremendas para nosotros. Que el mismo Señor en la cruz del Calvario reconoció al Padre, porque empieza diciendo: Dios mío, reconoce al Padre que está en los cielos. Esto implica que reconoce que está bajo autoridad y bajo el control de alguien más, o sea, del Padre. No solo eso, nos hace también a nosotros entender de que solamente la voluntad del Padre es necesaria en esos momentos. Antes de dar la queja o pedir, reconoce que está bajo el dominio de alguien superior, en este caso el Padre. Por eso es que dice: Dios mío. Y después dice, después presenta su queja. ¿Por qué me has desamparado? Entonces presenta su queja ante el Padre, y la queja es importante y debe reflejar el verdadero sentir de aquel que está clamando a Dios. Este clamor de Jesús fue verdadero, del alma y transparente, donde él pudo exclamar a Dios su verdadera necesidad. Fíjese que a Jesús no le importó que todo el mundo ahí sabía que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y él clamó desde lo profundo de su ser, la realidad de lo que él estaba atravesando en ese momento. Esto nos enseña dos cosas. Y con estas dos cosas voy a terminar porque ya se nos acabó el tiempo. Dos cosas que podemos aprender del clamor de Jesús en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Número uno, que es Dios el Padre de quien necesitamos. Ante todas las cosas, nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Si usted no necesita de Dios, usted necesita volver a la cruz del Calvario y necesitar de Dios otra vez. Porque todos los días, en todo momento, en todo lugar, nosotros necesitamos de Dios. Gloria al Señor. A veces, ¿verdad? A veces nuestros clamores parecen ser como si fueran a nosotros mismos, e ignoramos el hecho de que todo procede del Padre, del Señor. Si no reconocemos que estamos bajo la autoridad de un ser supremo, entonces perdemos nuestras voces solo por gusto, o sea, hablamos solo por hablar. En el clamor se debe considerar, por eso es que Jesús dice: Dios mío, en el clamor se debe considerar la voluntad de Dios antes de nuestros deseos. Esto es importante, ¿verdad? Esto es importante porque sí clamamos de acuerdo a nuestro deseo, pero también es bueno considerar cuál es la voluntad de Dios en ese momento. Por eso es que Jesús clama dos veces: Dios mío, considerando a Dios antes que su necesidad. En ocasiones, ¿verdad? En ocasiones el clamor, vuelvo a lo que leía. En el clamor se debe considerar la voluntad de Dios antes que nuestros deseos. En ocasiones conocemos la voluntad de Dios, pero pensamos que podemos como torcer su mano para cumplir nuestros caprichos. Y hay que tener cuidado con eso. Si ese hubiese sido el caso con Cristo, ¿ok? Entonces nunca Él hubiera terminado de morir en la cruz del Calvario. Porque hubiese sido fácil para el Señor decir: Dios mío, quítame de esta cruz. Hubiese sido muy fácil para el Señor simplemente no llegar al momento de la cruz. Amén. Pero reconoce que viene con un propósito.
con un plan, ¿verdad? Y que está bajo autoridad y bajo la voluntad del Padre. Y a veces la voluntad del Padre no es fácil. Por eso es que el clamor nos ayuda tanto, porque a veces entender y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas no es lo más sencillo, lo más simple, pero cuando clamamos a Dios, ahí es donde viene el refrigerio a nuestra alma. Número 2, ese era el número 1. Número 2, que en el momento de clamar, nuestra voz debe expresar verdaderamente lo que está sucediendo en nuestro interior. A veces nosotros queremos ser religiosos aún delante del Señor y queremos usar palabras o frases que se oigan bonitas o elocuentes como si a Dios pudiéramos impresionarlo. De la escena del Señor en la cruz aprendemos que era un momento fuerte y agonizante donde su único refugio era el Padre, y por eso el Señor clamó a gran voz: ¿por qué me has desamparado? Y en un sentido de desesperación. Debemos recordar que Dios es nuestro Padre y que Él sabe y entiende que somos carne, porque esto era una pregunta. Algunos dirían, pero está cuestionando a Dios. Pero Dios comprende que nosotros somos carne. Entonces nosotros podemos clamar a Él confiadamente, sin reservas y sin ninguna vergüenza. Que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza, como decimos nosotros, ¿verdad? Clamar a Dios, ¿verdad? Que no nos pongamos el manto de religiosidad y pensar que a Dios lo podemos impresionar solamente con nuestras oraciones. No, que si yo estoy en necesidad, yo tenga la confianza de clamar a Dios verdadera y genuinamente. Presentarme ante Dios tal como soy. Si estoy acorralado, que Dios sepa que estoy acorralado. Si estoy poco de fuerzas, que Dios sepa que tengo pocas fuerzas. Si no puedo seguir hacia adelante, que Dios sepa que no puedo seguir hacia adelante. Porque solamente cuando nosotros confesamos, hablamos a Dios, pero el Señor, es ahí cuando Dios se puede glorificar en nuestras vidas. Y necesitamos que Dios se glorifique en nuestras vidas en el clamor. Bien, tenía otra última parte, pero solamente les voy a leer la última parte que escribí. En conclusión, Dios responde el clamor de sus hijos. El clamor se debe alinear a la voluntad de Dios para ser respondido. Debemos de creerle a Dios en todo tipo de situaciones o circunstancias y clamar a Dios desde nuestra alma. Esto en ocasiones conlleva lloro, súplica, quebrantamiento y amargura del alma. Si clamamos por la necesidad de alguien más, entonces es necesario afligir nuestra alma al igual que el alma afligida de la otra persona. El clamor indica plena sumisión al gobierno de Dios en nuestras vidas y la suficiente confianza de que Él sabe lo que es mejor para nosotros, aunque estemos en medio del día más oscuro. Oye, Señor, les voy a leer esa parte. El clamor indica plena sumisión al gobierno de Dios en nuestras vidas y la suficiente confianza de que Él sabe, o sea, Dios sabe, Dios conoce lo que es mejor para nosotros, aunque estemos en medio del día más oscuro. O sea, que en medio del día más oscuro podemos clamar a Dios y Dios nos va a escuchar. Dios escucha, amado. Dios es un Dios que tiene oídos y oye, tiene boca y habla, tiene ojos y ve, tiene manos y toca, tiene pies y camina. Gloria al Señor. Es un Dios verdadero. Gloria al Señor. Así que cuando clamamos a Dios, tengamos la fe de que Él está escuchando y de que Él va a responder.